Capítulo 1. Introducción. El ser humano como misterio. La pregunta, ¿qué es el hombre?, ha acompañado a la humanidad desde el amanecer del pensamiento. Filósofos, científicos, místicos y poetas han intentado responderla, y sin embargo, ninguno ha logrado agotar su profundidad. Porque el ser humano no es solamente carne y sangre, ni tampoco es únicamente mente o alma, es ambas cosas a la vez. Es una síntesis de materia y espíritu, de lo temporal y lo eterno. Ver al hombre únicamente como una máquina biológica es contemplar solo la mitad del panorama. Y considerarlo únicamente como un alma desencarnada es igualmente parcial. El misterio del ser humano reside precisamente en la unión de estas dos dimensiones, el cuerpo tangible y la esencia espiritual invisible que lo habita. Nuestro cuerpo es, sin duda, una creación de la naturaleza. Está formado por células, construidas a partir de moléculas y átomos, que a su vez están compuestos por campos vibratorios de energía y partículas. Esta máquina orgánica come, bebe, duerme, crece, siente dolor y busca placer. Es finita, frágil y sujeta a la decadencia. Sin embargo, es más que materia. Es el recipiente de algo que se extiende más allá de los límites de la biología y la física. Porque mientras el cuerpo tiene hambre de alimento, el hombre también tiene hambre de significado. Mientras el cuerpo busca descanso en el sueño, el alma anhela la paz en lo infinito. Mientras el cuerpo está impulsado por deseos sexuales para continuar la especie, el espíritu busca la unión con lo divino, con el uno. Es esta naturaleza dual la que hace único al ser humano. Es polvo y luz al mismo tiempo, perecedero e imperecedero. Habita en el mundo de las formas y, sin embargo, lleva dentro de sí el eco de una realidad ilimitada. El propósito de esta obra es explorar esta doble dimensión del ser humano, lo corporal y lo espiritual. Comenzamos con lo visible, lo concreto, el cuerpo con sus necesidades e impulsos. Pues sólo cuando comprendemos y aprendemos a gobernar el cuerpo podemos abrir espacio para el desvelamiento de realidades más profundas en nuestro interior. A partir de ahí, viajaremos hacia adentro, hacia las regiones sutiles de la mente, el alma y la conciencia, para ver cómo surgen en relación con el cuerpo y cómo revelan la verdadera esencia de lo que somos. Esta investigación no es sólo filosofía abstracta. Es un asunto de la existencia misma. Moldea la manera en que vivimos, amamos, sufrimos y morimos. Vivir como si uno fuera únicamente cuerpo es ser esclavo de los instintos. Vivir como si uno fuera únicamente espíritu es arriesgarse a una desconexión de la tierra. Pero darse cuenta de que el hombre es ambas cosas, una maravillosa intersección de materia y significado, es situarse en el umbral de la sabiduría. Así, en los capítulos que siguen, iremos despojando las capas de este misterio. Consideraremos las necesidades esenciales del cuerpo, el dominio del cerebro, la formación de la conciencia y la antigua pregunta sobre la vida después de la muerte. Por encima de todo, exploraremos cómo el hombre puede superar la esclavitud a los impulsos corporales y, en cambio, transformar el cuerpo en un instrumento del alma. Porque, en última instancia, el hombre no es solo un cuerpo que vive por un momento, ni simplemente un alma que flota separada de la tierra. Es ambas cosas. Es el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno. Y es en esta tensión donde se despliega la verdadera aventura de la existencia humana. Capítulo 2. El cuerpo humano y sus necesidades básicas. Para comenzar nuestro viaje hacia el misterio del hombre, debemos iniciar con la realidad más inmediata y evidente: el cuerpo. Es a través del cuerpo que primero experimentamos el mundo, y es a través del cuerpo que el espíritu se expresa en el tiempo y el espacio. Por muy elevadas que sean nuestras ideas o trascendentes nuestras aspiraciones, no podemos escapar al hecho de que el ser humano está enraizado en una forma física con necesidades concretas. Estas necesidades no son arbitrarias. Están tejidas en la propia estructura de nuestra biología, garantizando la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. El cuerpo requiere alimento y bebida para sostenerse,
sueño para repararse y sexualidad para continuar la especie. Estos ritmos son universales, vinculando a todo ser humano al mismo suelo de la existencia, ya sea rey o mendigo, santo o pecador. Comer y beber, el combustible de la existencia. El acto de comer y beber puede parecer ordinario, pero es el fundamento mismo de la vida. Sin nutrición, el cuerpo colapsa. Cada célula depende de la ingesta constante de energía para poder realizar sus funciones. Los alimentos se descomponen, se transforman en energía y se distribuyen por todo el cuerpo, mientras que los desechos son expulsados. Este proceso es incesante. Cuando cesa, el cuerpo muere. Pero comer es más que biología. Siempre ha tenido una dimensión simbólica e incluso sagrada. En las culturas antiguas, las comidas eran ofrendas, rituales de gratitud a los dioses o a la naturaleza. En muchas religiones, los alimentos se santifican mediante la oración, el ayuno o las leyes dietéticas, reflejando la creencia de que lo que entra en el cuerpo moldea no solo la salud física, sino también el estado espiritual. Comer sin atención es reducir la comida a simple combustible. Comer con conciencia es reconocer que en cada bocado participamos en el ciclo de la vida y la muerte. Granos, frutos y animales entregan su vida para que la nuestra continúe. Este reconocimiento transforma el acto de alimentarse en un momento de humildad, gratitud y conexión con el todo. El sueño, el misterio del descanso. Tan esencial como el alimento es el sueño. Es imposible vivir sin él. Incluso quienes padecen insomnio se ven obligados a algún tipo de descanso. De lo contrario, tanto el cuerpo como la mente se desintegran. El sueño es el reinicio natural del cuerpo, el momento en que el cerebro procesa recuerdos, restaura neurotransmisores y regula hormonas. Sin embargo, el sueño, al igual que el alimento, no es meramente mecánico. Desde hace milenios se lo ha considerado una puerta hacia otros reinos. Las civilizaciones antiguas creían que los sueños portaban mensajes de los dioses. La psicología moderna los interpreta como expresiones del inconsciente. Místicos de diversas culturas han utilizado el sueño y los estados oníricos para vislumbrar dimensiones más allá de la vida de vigilia. La dualidad del sueño refleja la dualidad del ser humano. Para el cuerpo, el sueño es reparación. Para la mente, es un paisaje de símbolos. Y para el espíritu, puede ser un pasaje hacia realidades más sutiles. Las experiencias cercanas a la muerte, los relatos de viajes fuera del cuerpo y las visiones místicas suelen describir estados que se asemejan a sueños, pero que poseen una claridad más profunda y luminosa. En este sentido, el sueño puede entenderse tanto como una necesidad de supervivencia como un ensayo de la muerte. La sexualidad, el impulso de la vida. Entre las necesidades del cuerpo, la sexualidad ocupa un lugar único. Incluso si una persona nunca mantiene una relación ni se casa, la energía sexual está presente. Se producen hormonas, el cuerpo genera y libera fluidos reproductivos. La sexualidad no es opcional, está tejida en la misma biología de la vida. En su nivel más básico, el sexo garantiza la continuidad de la especie. Pero su significado va mucho más allá de la reproducción. La sexualidad es también una expresión de intimidad, creatividad y unión. En muchas tradiciones místicas, la energía sexual se concibe como una fuerza sagrada, capaz de transformarse en estados superiores de conciencia. Las prácticas del Tantra, por ejemplo, consideran la sexualidad como un puente entre lo físico y lo divino. Al mismo tiempo, la sexualidad es fuente de profundas luchas. Cuando no se controla, puede esclavizar a la persona, llevándola a la adicción, la explotación o el vacío. Cuando se reprime, puede deformarse en frustración o represión. El desafío no es negar la sexualidad, sino integrarla, reconocerla tanto como un impulso natural como una energía potencial de transformación. La necesidad y el peligro de las necesidades corporales. Comer, dormir y la sexualidad son indispensables. Sin ellos,
El cuerpo no puede vivir. Sin embargo, es precisamente porque son indispensables que pueden dominar la vida humana. Vivir solo para la comida, el sueño o el sexo es reducirse al nivel del instinto. Los animales viven así, pero el ser humano está llamado a algo más. La pregunta, entonces, no es si debemos comer, dormir y reproducirnos. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con estas necesidades? ¿Vivimos como esclavos de ellas o aprendemos a gobernarlas? ¿Comemos solo por placer o comemos con gratitud? ¿Dormimos como escape o descansamos con conciencia? ¿Tratamos la sexualidad como simple indulgencia o la honramos como sagrada? Aquí entran la filosofía, la espiritualidad y la disciplina. Porque aunque el cuerpo tiene sus necesidades, el hombre tiene la capacidad de elevarse por encima de la compulsión ciega. Puede reconocer sus instintos, canalizarlos e incluso transformarlos en vehículos de autoconocimiento. Capítulo 3. El cerebro, maestro del cuerpo. Si el cuerpo es el recipiente de la vida humana, el cerebro es su centro de mando. Cada movimiento, pensamiento, sensación e impulso es orquestado por este órgano extraordinario. Es el director de la sinfonía del cuerpo, traduciendo estímulos brutos en experiencia y dirigiendo los incontables procesos que sostienen la vida. El cerebro pesa poco más de 1,5 kilos, pero contiene un universo en su interior. Con miles de millones de neuronas conectadas a través de billones de sinapsis, es posiblemente la estructura más compleja del cosmos conocido. Regula el latido del corazón, la respiración, la digestión y el sueño, genera pensamiento, imaginación y memoria, crea arte, ciencia y cultura. Pero, sobre todo, el cerebro da lugar al fenómeno que llamamos conciencia. La ilusión del yo. Una de las funciones más poderosas del cerebro es también una de las más engañosas. Crea el sentido del yo. Desde la infancia, el cerebro construye un modelo de la realidad, y en el centro de ese modelo está la idea de que yo existo como un ser separado. Esta identidad se refuerza mediante el lenguaje, la memoria y el condicionamiento social. La psicología ha mostrado cuán frágil puede ser esta identidad. Algunos trastornos psiquiátricos implican una ruptura del sentido del yo. Hay pacientes que creen ser un animal, un objeto o incluso otra persona. Estos casos extremos revelan que el yo no es una entidad fija, sino una construcción, una narrativa generada por el cerebro. Las tradiciones místicas hacen eco de esta visión. Enseñan que creer que nuestra esencia es meramente el cuerpo es una ilusión fundamental. Identificarse completamente con la carne y el hueso es confundir el contenedor con el contenido. El verdadero ser, insisten, no es el cuerpo, ni siquiera el cerebro, sino la conciencia que brilla a través de ellos. La materia como energía. La física moderna profundiza esta perspectiva. Durante siglos se pensó que la materia era sólida, compuesta de átomos indivisibles. Pero cuanto más ha progresado la ciencia, más ha revelado que la materia no es lo que parece. Los átomos son en su mayor parte espacio vacío, y su aparente solidez es una ilusión creada por fuerzas electromagnéticas. Más allá de los átomos están las partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones, cada una de las cuales puede descomponerse aún más en quarks, neutrinos y partículas efímeras como los mesones. Y más allá de ellas, lo que encontramos no es sustancia sólida, sino campos de energía, ondas que vibran en patrones que producen la ilusión de forma. El cuerpo humano, entonces, no es una masa de materia sólida, sino un campo dinámico de energía. Cada célula, cada átomo, forma parte de una danza electromagnética que se extiende al propio universo. Cuando miramos profundamente lo que llamamos el cuerpo, no encontramos sustancia fija, sino ondas y relaciones, forma que surge del juego invisible de fuerzas. Conciencia y cerebro. ¿Dónde encaja la conciencia en este panorama? ¿Es meramente un subproducto de la actividad neuronal o surge de algo más profundo?
Muchos científicos sostienen que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad del cerebro. Cuando las neuronas disparan en ciertos patrones, aparece la experiencia subjetiva de la consciencia. Sin embargo, esta explicación, aunque atractiva, deja sin respuesta el misterio central. ¿Por qué la materia produce experiencia en absoluto? ¿Cómo se traduce la actividad neuronal en el sabor de lo dulce, el color rojo o el sentimiento de amor? Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia. Sugiere que la conciencia no puede explicarse completamente solo mediante la materia. Más bien, puede que la conciencia sea fundamental, una propiedad del universo mismo, reflejada en el cerebro humano como la luz en un espejo. El cerebro como receptor. Desde una perspectiva espiritual, el cerebro no es el origen de la conciencia, sino su receptor. Así como una radio traduce ondas invisibles en sonido, el cerebro traduce la conciencia universal en conciencia individual. El espíritu, en esta visión, refleja el primer intelecto, la inteligencia primordial que subyace a toda existencia. Sin el cerebro, el espíritu no puede expresarse en este mundo. Sin el espíritu, el cerebro es un órgano sin vida. Juntos, forman el yo individual. El cerebro crea la conciencia personal, pero la esencia de esa conciencia está enraizada en algo más allá de la materia. Dos tipos de personalidad. Esta interacción entre cerebro y espíritu produce lo que llamamos personalidad. Sin embargo, no todas las personalidades son iguales. Un tipo surge del condicionamiento y de los impulsos corporales, moldeados por hábitos, deseos y presiones sociales. Esta es la personalidad basada en el cuerpo. El otro surge de la consciencia y la comprensión, formado por la reflexión, la disciplina y la realización espiritual. Esta es la personalidad basada en la conciencia. La diferencia es profunda. La personalidad basada en el cuerpo es reactiva, arrastrada por los instintos y las ilusiones. La personalidad basada en la conciencia es creativa, enraizada en la libertad y la lucidez. La primera cree ser el cuerpo. La segunda reconoce que tiene un cuerpo, pero que es más que él. El papel ineludible del cerebro. Incluso para quienes despiertan a su ser esencial, el cerebro sigue siendo central. Mientras habitemos este cuerpo, no podemos ignorarlo. El cerebro no solo gobierna el cuerpo, sino que también genera el espíritu mismo que vivirá más allá de la muerte. Es el puente entre lo temporal y lo eterno, lo finito y lo infinito. Las escrituras antiguas insinúan esta verdad. En lenguaje simbólico, describen al hombre como creado a partir de arcilla mezclada con agua. Esta arcilla, lejos de ser tierra común, puede entenderse como las células del cuerpo, formadas del polvo de la tierra, organizadas en la complejidad milagrosa de la vida. Dentro de este vaso de arcilla surge el cerebro, la corona de la creación, a través del cual toma forma el espíritu humano. En este sentido, el cerebro no es meramente un órgano, sino el mismo eje del destino humano. Nos ata a nuestras necesidades corporales mientras nos abre a la vastedad de la conciencia. Es la fuente de nuestras ilusiones y la puerta de nuestra liberación. Capítulo 4. El surgimiento del espíritu humano. Si el cuerpo proporciona el fundamento y el cerebro sirve como su centro de mando, entonces el espíritu es la floración de la existencia humana. Sin el espíritu, el hombre es un mero organismo, complejo, sí, pero carente de profundidad. Con el espíritu, se convierte en un ser capaz de conciencia, amor, imaginación y trascendencia. El espíritu es el hilo invisible que conecta al ser humano tanto con su yo interior como con la realidad mayor que lo trasciende. El nacimiento del espíritu. ¿Cómo surge el espíritu? Desde una perspectiva espiritual, el espíritu refleja lo que se ha llamado el primer intelecto, la fuente primordial de la conciencia, la inteligencia arquetípica que subyace a la existencia. Esta conciencia universal brilla en el cerebro humano, y en ese encuentro se forma un espíritu individual único. El proceso es misterioso,
Pero el resultado es claro: sin espíritu no hay persona. El cuerpo puede vivir, pero carecería de individualidad y de significado. El espíritu es lo que porta la memoria, el carácter y la conciencia. Es lo que hace a cada uno de nosotros distinto y al mismo tiempo nos vincula con el todo. Formación consciente e inconsciente. El espíritu puede formarse de dos maneras: consciente o inconscientemente. Formación inconsciente ocurre a través del condicionamiento. Desde la niñez somos moldeados por la cultura, el lenguaje, los hábitos y las presiones externas. Estas influencias modelan nuestro sentido de identidad, a menudo sin que lo sepamos. Esto crea una personalidad basada en el cuerpo, reactiva y limitada, atada a la ilusión. Formación consciente surge a través de la reflexión. Cuando una persona reflexiona, cuestiona y busca la verdad más allá del condicionamiento, comienza a dar forma a su espíritu desde el interior. Esto crea una personalidad basada en la conciencia, libre de elevarse por encima del simple instinto y del condicionamiento social. Ambas formas existen en nosotros. Sin embargo, solo el camino consciente conduce a la libertad. El espíritu inconsciente está encadenado a su condicionamiento. El espíritu consciente despierta a su verdadera naturaleza. La persistencia del espíritu. Una vez formado, el espíritu no puede deshacerse. La conciencia personal, tu yo único, es inmortal. Puede moldearse, purificarse o transformarse, pero no desaparece. Así como la energía no puede destruirse sino solo transformarse, así también el espíritu continúa más allá de la muerte del cuerpo. Por eso, el espíritu humano suele describirse como un espejo de lo divino. Es finito en expresión pero infinito en esencia. No puede conocerse completamente a sí mismo, pues el ojo no puede verse directamente a sí mismo. Y, sin embargo, a través de la consciencia, el espíritu puede vislumbrar su origen en el intelecto eterno. Los límites del autoconocimiento. Un paradoja yace en el corazón de esta realidad. Es posible conocer el espíritu en cuanto a sus efectos, conciencia, memoria, imaginación, pero imposible conocer el espíritu en sí mismo. Es como tratar de ver el sol con los ojos desnudos. Vemos su luz en todas partes, pero la fuente permanece velada. Místicos de muchas tradiciones han luchado con esta paradoja. Algunos describen el espíritu como un punto de luz dentro de un campo infinito. Otros lo llaman un reflejo, un eco de lo divino en forma humana. Sea como lo describamos, la verdad esencial permanece. El espíritu es lo que verdaderamente somos, y sin embargo, está siempre más allá de nuestro alcance. El individuo eterno. Darse cuenta del propio ser esencial no aniquila la individualidad. Incluso cuando alguien despierta a la verdad de que contiene en sí los significados de toda la existencia, que es un microcosmos del todo, no pierde su existencia personal. El espíritu individual continúa, distinto pero inseparable de lo infinito. Esta continuidad es a la vez don y responsabilidad, pues significa que lo que cultivamos en nuestro espíritu, luz u oscuridad, amor u odio, sabiduría o ignorancia, permanece con nosotros más allá de la muerte. El espíritu lleva el registro de nuestro ser hacia la eternidad. El cerebro y el espíritu. Mientras habitemos el cuerpo, sin embargo, no podemos ignorar el papel del cerebro. Es el cerebro el que da forma al espíritu en este mundo, el que almacena la memoria, procesa la experiencia y traduce lo universal en lo personal. El cerebro crea el marco a través del cual el espíritu puede desplegarse, y a su vez, el espíritu da sentido a las funciones del cerebro. Así, aunque el espíritu es eterno, también está ligado al cerebro durante la vida terrenal. Esta tensión es central en la condición humana. Somos seres eternos viviendo en formas temporales, espíritus infinitos confinados en cerebros finitos. El símbolo de la arcilla. Los textos religiosos expresan esta verdad en un lenguaje simbólico. Creamos al hombre de arcilla, dice una escritura.
La arcilla aquí no se refiere literalmente al suelo, sino a las células, pequeñas unidades vivas hechas de agua, minerales y compuestos orgánicos. De esta arcilla surge la vida, y de la vida, el cerebro. Y es a través del cerebro que el espíritu toma forma. 15.000 millones de células forman el cuerpo humano, cada una viva con actividad, cada una parte de un todo mayor. Sin embargo, la esencia del hombre no reside en las células mismas, sino en la conciencia que fluye a través de ellas. La arcilla es el recipiente, el espíritu es el tesoro dentro de él. Gobernarse a sí mismo. El gran desafío, entonces, es reconocer al espíritu y no confundir al cuerpo con el yo. Creer que somos el cuerpo es ilusión. Saber que somos el espíritu es despertar. Pero el despertar requiere disciplina. Hay que aprender a gobernar los impulsos del cuerpo, a dominar el hambre, el deseo y el miedo, para que el espíritu pueda brillar. Porque el cuerpo es poderoso. Sus instintos son fuertes. Si se dejan sin control, esclavizan la mente y oscurecen el espíritu. Pero cuando se gobiernan, se convierten en herramientas, sirvientes del yo superior en lugar de amos. Este es el camino de la libertad, no la negación del cuerpo, sino el dominio sobre él. Capítulo 5. La tensión entre el cuerpo y la conciencia. La vida humana se desarrolla en el espacio entre dos polos, las demandas del cuerpo y el llamado de la conciencia. Por un lado, el cuerpo insiste en sus necesidades: hambre, sed, sueño, sexo, comodidad, seguridad. Por otro lado, la conciencia susurra acerca de realidades más profundas: verdad, belleza, amor, trascendencia. Ser humano es vivir dentro de esta tensión, a menudo desgarrado entre la atracción del instinto y el anhelo de lo infinito. Condicionamiento e ilusión. Desde los primeros años de vida, los impulsos del cuerpo son moldeados por el condicionamiento. La sociedad nos enseña qué desear, qué temer, qué considerar importante. La publicidad, la cultura y la familia nos graban imágenes de éxito y fracaso, placer y dolor. Gran parte de lo que perseguimos en la vida no es realmente nuestro propio deseo, sino el eco de un condicionamiento externo. La ilusión surge cuando nos identificamos por completo con estos impulsos. Confundimos la aprobación social con el sentido, la riqueza con la plenitud, el placer con la felicidad. Sin embargo, nada de esto satisface al espíritu. Pertenecen al ámbito del cuerpo, y aunque pueden confortarlo temporalmente, dejan al ser más profundo hambriento. La lucha por la libertad. Por eso tantas tradiciones espirituales enfatizan la autodisciplina. Para liberar al espíritu, uno debe resistir la tiranía de los impulsos corporales. Esto no significa negar el cuerpo por completo, sino dominarlo. El ayuno, la oración, la meditación y las prácticas ascéticas existen en todas las tradiciones como herramientas para este dominio. Al contener al cuerpo, aflojamos su control y creamos espacio para que la conciencia despierte. Consideremos la ira. En el calor del momento, el cuerpo nos impulsa a golpear, a desatar palabras hirientes, a defender nuestro orgullo. Pero si recordamos que las palabras y acciones se inscriben en el espíritu, podemos detenernos, reflexionar y elegir de otro modo. Este es el trabajo de la conciencia: gobernar el instinto en lugar de ser esclavizado por él. Falsas libertades. La cultura moderna a menudo celebra la indulgencia como libertad. Comer lo que queramos, dormir cuando queramos, entregarnos a cada deseo. Esto se presenta como liberación. Pero en verdad es otra forma de cautiverio. Una persona que no puede decir no a sus impulsos no es libre, sino prisionera, como un barco sin timón. La verdadera libertad reside en el autodominio. Quien puede comer pero también ayunar, quien puede desear pero también refrenarse, quien puede disfrutar pero también renunciar, esa persona es libre. El cuerpo todavía habla, pero ya no gobierna. La conciencia ha tomado el trono. El papel del conocimiento. Sin embargo,
El conocimiento por sí solo no basta. La historia está llena de grandes mentes que entendieron la estructura del cosmos, pero no lograron gobernar sus propios deseos. El místico Abdulkadir al-Jilani dijo una vez: «Vi a Platón en el infierno, su rango era más elevado que el de muchos creyentes». El sentido es claro. El conocimiento intelectual sin disciplina no salva al alma. Conocer la verdad y no vivirla es profundizar la esclavitud. El cuerpo como prisión y como puerta. El cuerpo puede ser tanto una prisión como una puerta. Cuando nos identificamos completamente con él, sus instintos nos atan como cadenas. Comemos sin conciencia, dormimos sin gratitud, deseamos sin freno. En este estado, el cuerpo encarcela al espíritu. Pero cuando aprendemos a gobernar el cuerpo, se convierte en una puerta. La comida se convierte en gratitud, el sueño en renovación, la sexualidad en unión sagrada. De esta manera, las mismas necesidades que antes nos esclavizaban se convierten en caminos hacia la trascendencia. La prisión se transforma en templo. Más allá de la predisposición. Incluso la predisposición, las tendencias inscritas en nuestro cerebro y cuerpo por la genética o las influencias cósmicas, no tiene por qué definirnos. Aunque ciertos circuitos puedan ser activados por rayos cósmicos, aunque ciertas realidades arquetípicas inmutables moldeen nuestras inclinaciones, no somos impotentes. Con conciencia y disciplina, podemos ir más allá de nuestro condicionamiento. Podemos atravesar los velos de la naturaleza y tocar realidades superiores. Este es el significado de la lucha espiritual. No es una guerra contra el cuerpo, sino un refinamiento del mismo, una purificación de sus ilusiones, una reorientación de sus energías. A través de esta lucha, el ser humano descubre su realidad esencial, no como cuerpo, ni siquiera como mente, sino como espíritu eterno y libre. Capítulo 6. Conclusión. El camino de la integración. El viaje que hemos recorrido, del cuerpo al cerebro, del cerebro al espíritu, del espíritu a la conciencia, revela una verdad profunda. El ser humano no es unidimensional. No es solamente carne, ni solamente alma, ni solamente pensamiento. Es todo esto a la vez, tejido en una unidad que es a la vez frágil y eterna. El cuerpo nos ancla en el mundo material. Exige alimento, agua, sueño y sexualidad. Estas no son realidades que debamos rechazar, sino comprender. Sin ellas, la vida no puede continuar. Sin embargo, cuando nos dominan, nos ciegan ante las dimensiones más profundas de lo que somos. El cerebro orquesta nuestra existencia. Es el órgano más intrincado del universo conocido, dando forma a nuestras percepciones, construyendo el sentido del yo y traduciendo la conciencia universal en conciencia personal. Es el punto de encuentro entre arcilla y luz, entre materia y significado. Pero incluso el cerebro no es el yo último, es el escenario en el que aparece el espíritu. El espíritu es la esencia del hombre. Formado a través del cerebro, pero reflejo del intelecto universal, porta nuestra conciencia, memoria e individualidad hacia la eternidad. No puede deshacerse. Es a la vez espejo de lo divino y expresión única del individuo. Y es el espíritu el que nos revela que somos más que nuestros instintos, más que nuestro condicionamiento, más que nuestros deseos fugaces. Sin embargo, la condición humana está marcada por la tensión. El cuerpo nos arrastra hacia abajo con sus impulsos, la conciencia nos llama hacia arriba, hacia la trascendencia. Estamos atrapados en esta lucha y es aquí donde se forja nuestro destino. Rendirnos al instinto es vivir como cautivos de la ilusión. Gobernar el cuerpo y despertar al espíritu es vivir como seres libres, radiantes de luz. El conocimiento por sí solo no basta. Grandes filósofos pueden comprender el cosmos y, sin embargo, seguir siendo prisioneros de sus impulsos. La verdadera liberación requiere disciplina, la práctica diaria de dominar el cuerpo, purificar la mente y dirigir las energías hacia lo eterno. Esta disciplina no es represión, sino transformación.
La comida se convierte en gratitud, el sueño en renovación, la sexualidad en lo sagrado, el pensamiento en reflexión y la acción en servicio. Las mismas necesidades que antes nos esclavizaban se convierten en caminos para encontrarnos con lo infinito. Así, el ser humano, cuando despierta, se vuelve a la vez humilde y exaltado. Humilde, porque reconoce los límites de su cuerpo y las ilusiones de su mente. Exaltado, porque se da cuenta de que en su interior brilla la luz del Espíritu Eterno. La sabiduría antigua resuena a través del tiempo. El hombre es arcilla, pero también luz, polvo, pero también eternidad. Vivir como si uno fuera solo cuerpo es olvidar la verdad. Vivir como si uno fuera solo espíritu es descuidar el don de la encarnación. Pero vivir con la conciencia de ambos es recorrer el camino de la integración. Comer con gratitud, dormir con conciencia, gobernar el deseo con sabiduría, disciplinar la mente y honrar al espíritu. Este es el arte de ser humano. Suscríbete para más reflexiones que despierten el alma y nos recuerden nuestra realidad eterna.